perfectamente, ¿sí? Dios se crea a sí mismo como, esta es la interpretación cabalística, ¿no? Que le Berosh Itbará Elohim, o sea, en la cabeza se crea Dios como cielos y tierra, Etayamayim vegetales. No sería muy loco pensar que Spinoza tiene una enorme influencia de la Cábala, pero no en un sentido místico, atenti con esto, ¿eh? Nadie menos místico que Spinoza. ¿Qué es lo que sí creo que Spinoza toma de la Cábala? Lo que Harold Bloom llama los tropos, las figuras poéticas. ¿Qué es un tropo? Una metáfora, por ejemplo. Metáfora, sinécdoque, metonimia, para los que recuerdan algo del colegio secundario cuando estudiábamos literatura, son figuras poéticas. Toda figura poética implica una proporción, una relación entre términos. Una metáfora es una relación entre dos términos o dos ideas que no están relacionadas en la realidad, digamos, en la naturaleza, pero que a través de la poesía o de esta figura se enlazan, ¿sí? Ricard dice que una metáfora es una torsión de sentido, es agarrar un término, ponerlo al lado del otro y retorcerlos de manera que queden enganchados, encadenados, pero de un modo subversivo, digamos, subvierte el significado literal del lenguaje. Los tropos, para Harold Bloom, recuerden, Harold Bloom es un crítico literario, escribo un segundito el apellido. Harold Bloom es autor, entre otras cosas, de La Cábala y la crítica, La angustia de las influencias. Es un crítico actual de la Universidad de Yale, es un hombre grande ya, muy exótico, se define como judío agnóstico, pero no hace otra cosa más que leer Torá y Cábala todo el tiempo y explica toda la crítica literaria desde el punto de vista de las figuras poéticas de la Torá y de la Cábala. Según Harold Bloom, la Cábala es un sistema de tropos, nada más. Por ejemplo, la idea de las sefirot, ¿sí? Las emanaciones o el árbol de las sefirot, que son las manifestaciones de Dios acercándose desde su extrema perfección hacia el mundo, pero sin degradarse. En ningún momento hay en la Cábala idea de degradación, sino idea de expresión o manifestación en el seno mismo de Dios, a diferencia de lo que van a ser las emanaciones en un filósofo neoplatónico que se llamó Plotino, que habla de emanaciones de Dios como de Dios perdiendo su perfección y acercándose hacia lo impuro, lo imperfecto, como degradándose. Esa no es la idea de la sefirot. Las sefirot se producen, dice la Cábala, especialmente la Cábala tardía, la Cábala moderna de Luria, que es muy cercano, Luria es muy cercano, siglo XV, principio del XVI, a Spinoza. Las sefirot se producen al interior mismo de Dios. Quiere decir que Dios, en su inmanencia, incorpora acá un término muy espinociano, no es que Dios está fuera del mundo y el mundo le es ajeno, sino que el mundo y Dios forman una unidad en la cual se dan estas manifestaciones de distintos aspectos de lo divino. Ahora bien, ¿qué dice Spinoza con respecto a Dios como causa? Dice, Dios es causa primera e inmanente de todo lo que hay. ¿Qué quiere decir que es causa inmanente? No hay un más allá. No hay un mundo otro. Lo que hay es este mundo. En este mundo, Dios actúa como causa. Lo único en lo cual la esencia implica la existencia, dice Spinoza, es Dios. Quiere decir que de su sola definición, esencia y definición es lo mismo, se sigue que existe. Quiere decir, de ninguna manera
se lo puede acusar a Spinoza de ateo, que es una de las tantas acusaciones que recibe, porque toda su ética está atravesada fuertemente, está sostenida de la idea de Dios. Un Dios que está omnipresente a través de sus expresiones. Y esas expresiones son, dice Spinoza, las leyes de la naturaleza. Es decir, lo que rige todo lo existente. La naturaleza en Spinoza es un término sumamente abarcador. No es la naturaleza como nosotros la concebimos actualmente, los árboles, los ríos, la montaña. La naturaleza es la totalidad de lo existente, quizás más cercano a una noción griega de naturaleza, como aquello que se manifiesta, aquello que abarca la totalidad de lo existente. Esta totalidad de lo existente está regida por leyes múltiples, las leyes de la física, las leyes del pensamiento, las leyes de los cuerpos, las leyes de todo tipo. Es decir, el mundo, según Spinoza, y según la Torá también, es una legalidad. Esta legalidad es la expresión o la manifestación de una causa primera, pero se da dentro del mundo, rige el funcionamiento del mundo. Entonces, ¿hasta qué hora tenemos? Una y cuarto, bien, ok. Bueno, los que no se cansan y aguantan, seguimos trabajando. Este Dios, entonces, que es el Dios que Spinoza lee en Bereshit, es decir, es el Dios que Spinoza lee en Bereshit, desde una perspectiva muy particular, por supuesto, es un Dios que rige la totalidad mediante una legalidad, y esa legalidad se da por necesidad. No es una legalidad que se puede elegir si existe o no existe. Existe y join. Jamás Spinoza diría join, pero yo lo traduzco, le pongo subtítulos. Esa necesidad es la que rige la vida de todo lo existente. Entonces uno se diría, ¿y qué lugar hay para la libertad? Si todo es necesidad. Y surge ahí la pregunta por la famosa disputa que en realidad funda el cristianismo entre determinación y libre albedrío. Esta es una disputa que realmente no merma, no mella para nada el concepto de necesidad en Spinoza. Voy a explicar por qué. Las leyes dicen cómo ocurren las cosas, pero no dice si van a ocurrir. Un ejemplo muy simple. La ley de la gravedad dice que si cae un cuerpo, cae de tales y cuales maneras. Eso no se puede revertir. No hay ninguna posibilidad de que la piedra elija caer para arriba. Si la piedra cae, cae a cierta velocidad, con cierto impulso, cierto peso, bla, bla, bla. El principio de la inercia. Digo, las leyes físicas son las más fáciles de pescar como ejemplo. Lo mismo las leyes geométricas, ¿sí?